Bueno, muchachos, entonces, buenos días. Vamos a continuar con el curso de Análisis 1. Esta es la clase correspondiente al día 13 de noviembre. Hoy vamos a empezar un nuevo tema o un nuevo, digamos, objeto de estudio, que son las sucesiones de funciones. Nosotros ya vimos en el curso sucesiones de números reales, definimos y analizamos la convergencia de números reales. Ahora vamos a ver qué pasa con sucesiones. Entonces, la primera pregunta que uno debería hacerse es, ¿cuál es la noción de convergencia para una sucesión de funciones? Y la pregunta es relevante porque se puede analizar la convergencia desde diferentes puntos de vista. Al menos desde dos, que es lo que vamos a abarcar en este curso, algo que se llama convergencia puntual y algo que se llama convergencia uniforme. Entonces vamos a empezar a analizar un ejemplo para ver más o menos cómo es el comportamiento de una sucesión de funciones. Vamos a considerar para cada n natural, una función definida en el intervalo 0, 1, va a los números reales, y la función está definida como la enésima potencia de x. O sea, bueno, aquí me falta una n en el subíndice de la función. Es decir, la función f sub 1 es x, f sub 2 es x cuadrado, f sub 3 es x al cubo, f sub 4 es x a la 4, y así sucesivamente. Si graficamos esas funciones, bueno, obviamente ustedes conocen las gráficas, entonces fx igual a x es una recta, esa es la primera función. Fx igual a x al cuadrado es una parábola. Aquí solamente estoy graficando entre 0 y 1, ¿no? O sea, estos polinomios están definidos sobre todo en números reales, pero voy a restringirme al dominio 0, 1, y ahí estoy construyendo mi sucesión de funciones. Bueno, f sub 3 es x al cubo, que es esto que está aquí, bueno, y x4, x5, x6, x7, bueno. Y así sucesivamente, esta que está por acá muy como al final, creo que ahí la ven en el láser, es la función 100 o sea, eso es x a la 100. Entonces la primera pregunta que uno dice es, bueno, si yo tomo el límite cuando n tiende a infinito, ¿a qué función llego? Entonces, fíjense que cada vez que el, el exponente va creciendo, la función digamos, va creciendo muy lento, entonces está casi que pegada por aquí al eje 0, pero como la función en uno vale 1 y es continua, pues en algún momento tiene que crecer, ¿no? Pero digamos que esta forma en cómo va creciendo, fíjense, por ejemplo, x a la 5. X a la 5, aquí en esta parte el crecimiento es muy lento, es casi cero. Si comparan con x a la 100 pasa lo mismo, pero el intervalo de crecimiento lento aumenta, ¿no? Entonces creo que es fácil observar, esto es solo una observación, no estamos haciendo ninguna cuenta ni nada, ningún análisis, bueno, ningún argumento analítico, pero digamos que la intuición dice que esa función va a converger a una función que vale 0 entre 0 y 1, pero en 1 hace un salto a 1. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, porque es que todas las funciones en 1 valen 1, o sea que todas las funciones están amarradas aquí. Entonces, en el límite, pues este punto no tengo cómo despegarlo y mandarlo a 0. Por ejemplo, simplemente aquí la función se quedó constante aquí en 1 para todos los n's. Entonces, pues digamos en el límite no veo por qué va a desaparecer este punto. Repito, esto es intuitivo, no estamos haciendo ningún proceso analítico para concluir eso, pero pues creo que el ejemplo es bastante, y las gráficas son bastante dicientes. En el límite, la función queda constante 0, entre 0 y 1, sin incluir a 1, y aquí hace un salto a 1. Entonces, digamos que la conclusión que podemos tener es, si yo defino la función f entre 0, de 0 a 1 a r como la función que vale 0 para todos los números entre 0 y 1, sin incluir a 1, y vale 1 en x igual a 1, entonces de alguna forma yo puedo escribir que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión f sub n es n. Es decir, para n muy grandes, la función f sub n es muy parecida o muy cercana a esta que tengo acá en rojo, a ese límite. Esa es la intuición, eso es lo que nos dice la intuición. Todavía no hemos definido qué es lo que significa la convergencia de funciones, pero digamos que esto me empieza a dar como una idea
de qué es lo que está pasando o qué es lo que puede suceder. Bueno, ahora podemos analizar, ahora sí vamos a hacer como una cosa más analítica, tratando de analizar qué es lo que pasa. Entonces, fijemos un punto X en el dominio, o sea, un X entre 0 y 1. Y analicemos qué pasa con la función, pero con la sucesión de funciones, fijando ese valor X. Entonces, digamos por ejemplo aquí que X es 0,5. Bueno, no sé dónde lo puse casi como en la mitad, digamos 0,6. Entonces, cuando tomo la primera función, que es fx igual a x, entonces yo tengo aquí 0,6. Cuando luego tomo la segunda función, o sea, f sub 2, y evalúo en x, pues me da 0,6 al cuadrado, o sea que esta altura aquí es 0,36. Cuando estoy en la tercera función, entonces es 0,6 al cubo, que sería como esta altura que está acá, y así sucesivamente. Y nosotros vemos que digamos, en X, fijando X, estos puntos que corresponden a las imágenes de X a lo largo de todas las funciones, pues eso está convergiendo a este punto que está aquí, que tiene altura 0. Y bueno, eso pasa en todas partes, ¿no? O sea, yo lo puedo hacer acá, por ejemplo, y aquí está la función evaluada en X, la función evaluada en X para la primera función, luego la segunda, luego la tercera, la cuarta y así sucesivamente. Y aquí se ve mucho más claro, ¿no? Aquí la convergencia cero es mucho más rápida por acá. Si me hago un poquito más cercano a 1, pues veo lo mismo, ¿no? Veo este punto que está por acá, luego bueno. Y pues creo que es claro que eso está convergiendo a cero. Ahora, pero ¿qué pasa si tomo uno? Si tomo uno, entonces la primera función evaluada en uno da uno, la segunda da uno, la tercera da uno, todas dan uno. Entonces todas las evaluaciones quedan aquí quietas, o sea que esa sucesión de números es constante, pues converge a uno. Entonces, eso sí ya es un argumento analítico. Es decir, tomamos un x entre 0 y 1, fijo, y como el número es menor que 1 y no negativo, sabemos que ese límite tiende a 0 cuando n tiende a infinito. Y entonces pues lo que puedo escribir es que el límite cuando n tiende a infinito f sub n de x pues da 0. Y si x vale 1, pues entonces x a la n siempre vale 1. Y entonces el límite de x a la n, que sería como el límite de 1 que da 1. Y entonces puedo escribir que el límite cuando n tiende a infinito de f sub n evaluada en 1 da 1. Entonces aquí digamos, aquí ya le doy una formalidad a esto que yo estaba observando acá, que en el límite obtengo esta función que está aquí. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que yo puedo analizar la convergencia de estas sucesiones. Ahora, estas son sucesiones de números reales. O sea, fijo X y varío N. Y entonces eso me da una sucesión de números reales. Ya tenemos un montón de resultados para analizar estas convergencias. Y pues simplemente en cada una de esas convergencias, pues yo estoy obteniendo la función límite, ¿sí? Entonces, aquí para los x entre 0 y 1, pues que son los dominios de cada función, ¿no? Bueno, entonces eso me permite ya tener una definición de lo que puede significar la convergencia de funciones. Y la vamos a llamar convergencia puntual. ¿Por qué puntual? Pues porque yo lo que hago es fijar un punto del dominio y analizar la convergencia de las imágenes de ese punto a lo largo de todas las funciones de la sucesión. Por eso se llama convergencia puntual. Entonces la idea es la siguiente. Dado un conjunto de números reales no vacío y una sucesión de funciones todas definidas en X, entonces decimos que la sucesión f sub n converge puntualmente a una función f, también con dominio en X, si se satisface que para todo X en el dominio, el límite de las imágenes de X a lo largo de todas las funciones converge a la imagen de X por la función f. Y eso lo vamos a simbolizar de esta forma. O sea, las sucesiones f sub n convergen a la función f. Entonces, fíjense que no es nada del otro mundo, simplemente yo estoy analizando la convergencia de las sucesiones, repitiendo un análisis de convergencias en cada punto del dominio, pues tantas veces como elementos en el dominio.
Claro, por supuesto que si no todos, perdón, si no, si para todos los puntos no hay convergencia, pues no puedo construir esta función f y pues no habría convergencia de las funciones, pero suponiendo que para todos los puntos del dominio estas sucesiones convergen a cierto valor, pues esos valores límites están construyendo de alguna forma esta función límite. Bueno, vamos a analizar otro ejemplo, un poquito parecido. Vamos a tomar funciones definidas en el intervalo cerrado 0, 1 y voy a definir la función para cada n como x a la n multiplicado por 1 menos x a la n. Fíjense que esto ya lo analizamos ahora, ¿no? Simplemente estoy multiplicando por este número. Ahora, interesante que esta función, por ejemplo, en 0, pues vale siempre 0 porque aquí se anula. Y la función en 1 también vale 0, pues porque se anula, digamos, el segundo factor. O sea que esta función es muy parecida a la anterior, pero están amarrados los puntos de los extremos del intervalo. Es decir, aquí, fijando el 0, construye una sucesión constante y fijando el 1, construye una sucesión constante. Bueno, aquí tengo la gráfica de algunas de ellas. F sub 1 es una parábola, claro, porque es x por 1 menos x. Esto es lo mismo que x menos x al cuadrado, una parábola que abre hacia abajo, con raíces en 0 y en 1. F sub 2 es una función cuadrática. Sería x cuadrado por 1 menos x cuadrado, o sea, x cuadrado menos x a la 4. Con raíces, ya vimos, en 0 y en 1. Y esa segunda función, me perdonan que aquí no cambie el color de las gráficas, espero que no se confundan. La segunda función es esta. Y la tercera es esta que está acá. Entonces, vamos a analizar un poquito, digamos, todas las funciones. Aquí grafiqué desde F1, F2, esta que está aquí es F3, y grafiqué hasta la función 250. La función de 250 no se ve, pero ella viene aquí creciendo muy lento. Luego sube y luego vuelve y baja. Sí, más o menos esa es la forma. Ahorita, digamos, ahora dejo solo una de esas funciones. Analicemos un poquito qué pasa. X a la n, yo ya sé que está convergiendo para 0 entre 0 y 1. Cuando el número está un poco alejado de 1, eh, perdón, un poco, bueno, sí, cuando hay un número cercano a 0, este número es aproximadamente 1, o sea que toda esta función se comporta como x a la n. Por eso ese crecimiento tan lento acá. Claro, luego va a crecer, ¿no? Pero digamos, este comportamiento lento aquí lo está dando esta función. ¿Por qué? Porque para valores cercanos a 0, esto que está aquí es cercano a 1, y entonces pues esto queda básicamente como x a la n. Ahora, pero para valores muy cercanos a 1, ¿cierto? Muy cercanos a 1, esto que está aquí es casi 0. Mentiras. Esto que está aquí es aproximadamente 1. Y esto que está aquí, si x está cercano a 1, pues esto está cercano a 0. O sea que aquí, de alguna forma, muy cerca a 0, creo que ahí no se ve, pero acá tal vez sí, las funciones, digamos, están muy cercanas aquí del eje X, ¿sí? Aunque no se note casi. Eh, claro, viene el problema de que estas funciones alcanzan un máximo en el interior. O sea, aquí, por ejemplo, aquí se alcanza un máximo acá, aquí se alcanza un máximo aquí se alcanza un máximo acá. Entonces, por eso las funciones, digamos, crecen muy lento, pero en algún momento tienen que subir y luego tienen que bajar. Entonces, por eso, digamos, se ve esta densidad por aquí arriba. Bueno, vamos a comparar un poquito qué pasa cuando el n crece. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una función f sub n, no recuerdo cuál es, tal vez es f sub 3, no sé, pero más o menos es el comportamiento general. Entonces, la función cercano a 0 crece muy lento. Ella sube para alcanzar su máximo y luego converge aquí a 0. Si en vez de este n0 tomo un n muchísimo más grande que n0, el comportamiento es exactamente igual, solo que su crecimiento es mucho más lento, pero luego de forma abrupta crece para alcanzar su máximo y luego decrece para digamos, llegar a 0.
Entonces, ¿cuál es la afirmación que vamos a hacer y cómo lo vamos a argumentar? Entonces, para todo x que esté entre 0 y 1, voy a argumentar que eso converge a 0. ¿Sí? Si yo tomo un valor por acá, un x por aquí, creo que más o menos lo puedo ver, porque creo que por aquí está la función evaluada en 1, perdón, la primera función evaluada en x, creo que por aquí está la segunda, creo que por aquí está la tercera, pero luego empieza a decrecer. Luego vienen estas que están acá y eso va tendiendo aquí a 0. Entonces creo que por ahí más o menos se ve claro. Pero bueno, esta es la afirmación. Y claro, si defino f como la función constante nula, pues lo que estoy diciendo es que fn converge a f siendo f la función constante nula. Entonces, bueno, vamos a argumentar ahora analíticamente eso. Por eso coloqué afirmación, vamos a probarlo. Si x vale 0 o 1, pues la función es constante 0 y pues claramente la convergencia es 0, porque todas las funciones arrancan acá y terminan acá. Entonces, todas las funciones en 0 valen 0, entonces aquí estoy tomando la función constante 0 y todas las funciones en 1 valen 0 también, o sea que ahí es la función constante 0. Ahora, ¿qué pasa si tomo un x que está entre 0 y 1? Entonces, para un número que está entre 0 y 1, entonces voy a analizar la enésima función evaluada en ese x, eso sería x a la n por 1 menos x a la n, eso es x a la n menos x a la 2n, y yo sé que x a la n, o voy a cambiar aquí más bien, x a la m, converge a 0 monótonamente, de hecho de forma decreciente. Si esto ya lo hemos analizado un montón de veces, eso es para todos los x que estén entre 0 y 1. Entonces, como eso pasa, entonces x a la n es más grande que x a la 2n. O sea que esta diferencia es positiva, pero es más pequeña que x a la n, porque aquí le estoy restando una cantidad positiva. O sea que x a la n menos x a la 2n es un número positivo, pero menor que x a la n. Entonces aquí simplemente uso teorema de intercalación, porque si aplico límite, entonces yo tengo que 0 es menor o igual que el límite de las funciones, de las enésimas funciones evaluadas en x, pero menor o igual que x a la n, que ya sabemos que tiene límite 0. Recuerden que cuando tomo límite, ahí sí me toca poner los menores e iguales, porque en el límite puedo alcanzar la igualdad. Y el teorema de intercalación dice, bueno, si los extremos son 0 en el límite, entonces la función del medio, pues es 0. O sea que la función digamos, en el límite me da todo el intervalo, perdón, me da la función constante 0 en el intervalo 0, 1. Aquí ya no tengo el salto que tenía en el ejemplo anterior. ¿Sí? Este salto quedó resuelto cuando multipliqué por este valor y amarré todas las funciones a valer 0 en los extremos. Entonces, digamos que puntualmente esta sucesión de funciones converge a la función constante 0. Bueno, muchachos, hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Bien? A ver, estoy pendiente del chat. Listo. Creo que no hay preguntas. ¿Puedo continuar? Sí, señor, profe, todo bien. Gracias, Alejandro. Bueno, vamos a hacer algunas observaciones sobre esta convergencia que estamos analizando. Entonces, en el primer ejemplo, nuestras funciones eran continuas. De hecho, estas funciones son súper bonitas, son de clases infinito, continuas, diferenciables, integrables. Todas las derivadas de todos los órdenes son continuas. Pero esta función en el límite ya no es continua. Es decir, que la continuidad, la propiedad de ser continua se perdió en el límite. Eso, digamos que eso puede ser un poquito incómodo y porque eso quiere decir que manipulando este ejemplo, a lo mejor puedo construir otros ejemplos donde tengo convergencia puntual y la función que está aquí será una función de esas bastante raras como las que vimos hace un tiempo. No sé, por ejemplo, discontinua en todos los números reales o continua solamente en los irracionales y discontinua en los racionales. Bueno, las de esas funciones tan extrañas, a lo mejor yo puedo tener convergencia de funciones continuas a funciones muy cómodas. Entonces,
Eso me dice que este tipo de convergencia puntual parece ser que no, digamos, pierde muchas cosas en el proceso del límite. Ahora, sin embargo, eh, el otro ejemplo eran funciones continuas y convergían a otra función continua. O sea, lo que estoy queriendo decir, este análisis, esta definición de convergencia puntual permite de todo, o sea, permite que continuas vayan a no continuas y con un poquito de, digamos, de esfuerzo puedo hacer que en el límite hayan funciones muy extrañas, o puede ser que simplemente las continuas vayan a continuas, o sea, como que no tengo garantía de que se mantenga esa propiedad de continuidad, y si no puedo hablar de continuidad, mucho menos de diferenciabilidad, integración, o sea, por ejemplo, funciones integrables que converjan a un integrable, cosas de ese estilo. Entonces, pues, ¿qué relación hay entre convergencia puntual y continuidad? Ninguna, o sea, puede pasar de todo. Entonces, vamos a analizar un poquito la convergencia puntual. Recuerden que la convergencia puntual es fijar X y analizar la convergencia de la sucesión. Entonces, aquí lo que tengo acá es la definición de la convergencia de sucesiones. Para todo epsilon y para todo x, o sea, para todo punto, yo tengo que la sucesión converge. Entonces, como la sucesión converge, pues quiere decir que existe un número natural, tal que para todo n mayor o igual que es n mayúscula, f de nx y el que es su supuesto límite está en a distancia menor que epsilon. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la observación aquí? Este natural que existe a partir del cual, digamos, la ola con centro en f de x y radio de epsilon atrapa todos los elementos de la sucesión, o sea, a partir de este n mayúscula. Ese n mayúscula, pues, por supuesto que va a depender del epsilon, eso lo hemos analizado un montón de veces, pero como son diferentes sucesiones, una para cada punto del dominio, pues no tiene por qué ser el mismo natural siempre, o sea, es que ese natural va a depender de X. O sea, lo más lógico es que dependa tanto de epsilon como de X. Eh, ¿Qué tal si hacemos un pequeño cambio? Y miren que este cambio es sutil, o sea, hablando en términos de lógica proposicional, el cambio es bastante simple, pero la concepción es mucho más compleja. Vean, estos dos los voy a cambiar de orden. Yo no sé si ustedes recuerdan de pronto en el curso de matemática fundamental, ustedes saben que, por ejemplo, cuantificadores del mismo tipo pueden conmutar, ¿no? O sea, si yo tengo un para todo epsilon, para todo x, pues yo le tengo que decir que para todo x, para todo epsilon, porque al final esto lo que está diciendo es que es para todo epsilon, x en, no sé, digamos r cuadrado, ¿sí? Aquí los dos son números reales. Y eso le tengo que decir que para todo x, epsilon en R2. O sea que, digamos, un par de conmutadores iguales para todo o unos existenciales pueden conmutar. Pero un para todo y un existe no es lo mismo. No le voy a decir que para todo x existe un n, a decir que existe un n para todo x. Eso es bien diferente. Entonces aquí vamos a hacer ese truco, vamos a intercambiar de posición estos dos. Por supuesto que esto es mucho más, tiene una formalidad analítica mucho más formal, pero quiero que entiendan ustedes desde el punto de vista lógico las implicaciones, porque cuando uno escribe las demostraciones necesitamos respetar todas esas reglas de la lógica proposicional. Entonces, pues, digamos, esto podría parecer simplemente un descuido en la escritura, pero tiene implicaciones muy grandes. Entonces, por eso estoy haciendo tanto énfasis acá. Entonces, intercambiando este par de cosas, yo podría decir, bueno, ¿qué tal si para toda epsilon existe un natural que ahora va a depender solamente de epsilon, tal que para todos los x y para todo n mayor o igual que n mayúscula, eh, la distancia entre f sub nx y f de x es menor que epsilon? Bueno, eso nos brinda una convergencia muy diferente que se llama la convergencia uniforme. Uniforme es porque todas las sucesiones, o sea, recuerden que yo lo que hago es fijar el punto y analizar esa sucesión y luego pues tengo que hacerlo para todos los puntos del dominio. Todas las sucesiones están convergiendo a la misma rapidez. Esa es la garantía de que este n sea el mismo para todos los x y por eso que el cuantificador esté antes que el cuantificador para n esté antes del cuantificador para x. Entonces, si todas las convergencias convergen a la misma velocidad, entonces la convergencia de todas las sucesiones es uniforme. Por eso esto se llama convergencia uniforme. Luego vamos a analizar, digamos, esta convergencia uniforme desde el punto de vista del espacio de las sucesiones.
Y ahí digamos que esta convergencia puede tener otra complejidad, otra dimensión, otra forma de entenderse. Pero por ahora, veamos simplemente esto como un cambio descuidado de la escritura proposicional de la convergencia y miremos a ver qué pasa. Bueno, esta convergencia uniforme, para diferenciarla de la otra, porque pues, como les decía, no es lo mismo decir que para todo x existe un n que decir que existe un n para todos los x. Entonces, esa convergencia la vamos a simbolizar un poquito diferente. Vamos a escribir f sub n converge a f y vamos a poner una u arriba para simbolizar que la convergencia es uniforme. En algunos textos, digamos, se simboliza con doble flecha, por ejemplo. ¿Sí? O sea, necesitamos diferenciar la simbología de la convergencia puntual porque definitivamente sí son cosas diferentes. Bueno, entonces vamos a analizar, antes de ver ejemplos, vamos a analizar un primer teorema que muestra que esta convergencia es mucho más especial que la convergencia puntual. Entonces la idea es la siguiente. Tenemos una sucesión de funciones definidas sobre un conjunto X de números reales y vamos a suponer que converge uniformemente a una función f, pues con el mismo dominio. Aquí estoy haciendo énfasis sobre el dominio, porque uno podría tener, perdón, un paréntesis acá, yo podría tener sucesiones de funciones definidas todos sobre dominios diferentes. Y aún así, analizar la convergencia a una función definida sobre un conjunto X. Claro, de alguna forma necesitaría yo garantizar que los conjuntos, que los dominios convergen de cierta forma a X. Lo que pasa es que esto es una convergencia de conjuntos que no la hemos analizado. Cuando estén en el curso de teoría de la medida, pues van a entender eso con mucha más formalidad. Por ahora, vamos a usar el mismo dominio para todas las funciones. Eso simplifica mucho las cosas. Pero bueno, digamos que no quiero entrarme en tantos cambios o en analizar tantas cosas al mismo tiempo. Por ahora, vamos a considerar siempre el mismo dominio en todas las funciones. Bueno, entonces, Fn, la asociación Fn converge a F. Y lo que dice este teorema es que si tengo un punto en el dominio tal que la función f sub n es continua en ese punto para todos los n's, entonces el límite es continuo en A. Es decir, si en un punto todas las sucesiones tienen continuidad, en el límite esa propiedad no se está perdiendo cuando la convergencia es uniforme. Entonces, vamos a analizar un poquito qué pasa. ¿Listo? Eh, Voy a analizar un poquito aquí en el gráfico qué sucede y ahora lo vemos de forma analítica. Yo quiero analizar que la función f, que es el límite, es continua en A. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente analizo A y su imagen, y yo quiero ver que si yo coloco una bola de radio epsilon aquí con centro en f de A, yo debo poder encontrar aquí una bola con centro en A de radio delta de tal manera que todas las imágenes quedan aquí atrapadas en esta bola. Entonces vamos a ver cómo, cómo lo podemos garantizar. Yo sé que cerca a f de A está la imagen de A de alguna de las funciones fn, porque las fn convergen a x. O sea que aquí, dentro de esta bola, yo puedo encontrar a fn de A. De hecho, lo puedo hacer dentro de una bola más pequeña. La voy a tomar de radio epsilon tercios. Entonces, aquí adentro está fn de A. Ahora, yo sé que FNA es continua. Ella es continua. Entonces, si yo quisiera graficar la función Fn, bueno, no sé cómo sea la gráfica, pero digamos que ella es así. Entonces, aquí tengo la función. Digamos que esta es la función f sub n. ¿Listo? Donde yo sé que ella sí es continua. Después vamos a usar la continuidad de f sub n en A. Es decir, yo sé que yo puedo encontrar una bola de radio delta aquí suficientemente pequeña, ¿cierto? Una bola, vamos a hacerla un poquito más grande. Una bola aquí de radio delta.
de tal manera que las imágenes están alrededor de f de n de a. Ojo que no estoy diciendo que van a estar alrededor de f de a, pero sí por lo menos alrededor de f de a. Ahora, ¿qué tan grande puedo hacer aquí la vecindad? Como yo quiera. O sea, recuerden que uno es el que define el epsilon. Entonces voy a correrme un poquito, voy a tomar epsilon tercios hacia arriba. Vamos a hacerlo más delgado. Epsilon tercios hacia arriba y epsilon tercios hacia abajo. Entonces, yo ya sé ahora que todas las imágenes de estos deltas caen aquí adentro, en esta vecindad morada, ¿cierto? Pero las imágenes con f sub n, no las imágenes con f. Entonces ahora yo digo, bueno, ¿qué pasa si tomo un valor de x en esa bola? O sea, vamos a suponer que esa bola me va a funcionar. Entonces yo voy a tomar un x acá y yo quiero mirar la imagen de x, pero no con fn. O sea, no, perdón, no con fn, sino con la función f original. Entonces, yo puedo decir, bueno, vamos a escoger aquí el color verde clarito. Vamos a analizar un poquito primero qué pasa. Aquí cae f sub n. Yo creo que estoy usando la n mayúscula, perdón, yo hago este cambio acá. F sub n de x, ¿cierto? Repito, a mí no me interesa f sub n de x, me interesa es f de x. Yo quiero ver que f de x está cercano a este f de a. Pero resulta que fn de x está, ese valor f de x, perdón, está cercano a este fn. Y esa cercanía la puedo hacer con una cercanía de radio epsilon tercios. Es decir, si yo me muevo epsilon tercios hacia abajo y epsilon tercios hacia arriba y hacia abajo, entonces en algún lado por ahí cae, digamos acá, ahí cae f de x. Ahora, veamos es qué tan lejano estuvo, digamos que aquí me quedaría más o menos como por acá. Ahora la pregunta es, ¿será que me alejé mucho del valor f de a? O sea, esto y esto están muy lejanos. ¿Será que aún estoy dentro de esta vecindad de epsilon? Bueno, la respuesta es sí, porque vean que la distancia de a... Sí, la distancia de este a este no supera epsilon tercios. La distancia de fn de x a f de a fn de a no supera epsilon tercios. O sea que lo más lejos que puedo estar de f de a es a 2 epsilon tercios. Y de f de a, de fn de a f de a, tampoco estoy más lejos que epsilon tercios. O sea que en últimos esta distancia no puede exceder 3 veces epsilon tercios, que es epsilon, que es esta vecindad que tengo acá. Entonces, ahí he mostrado digamos que esta imagen en realidad está cercana a f de a, siempre y cuando yo esté dentro de ese intervalo que me lo dio la continuidad de la función fn. Bueno, yo sé que de pronto gráficamente no es tan claro. A veces el argumento analítico, en mi caso, por ejemplo, es mucho más diciente. Entonces vamos a analizarlo analíticamente, ¿sí? Pero pues quería como que miraran qué era lo que estaba pasando de forma geométrica. Entonces, ¿qué hacemos? Fijamos un epsilon cualquiera. Yo sé que existe un n natural, tal que para todos los x y para todos los n, recuerden que este n existe ahora de forma uniforme para todos los x, la imagen de x por f de n respecto, aquí me equivoqué, respecto de f de x está en a distancia menor que epsilon tercios. ¿Sí? Esto es lo que me da la continuidad uniforme. Eso fue lo que acabamos de ver. O sea, Fn converge uniformemente a F. Quiere decir que todas las sucesiones, en particular, y para todos los X, pues convergen a la misma velocidad. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar N como el N mayúscula, entonces, caso particular, y yo tendría que para todos los X, F sub n de x menos f de x están a distancia menor que epsilon tercios.
Entonces, en particular, por ejemplo, si tomo x igual a, pues estaré diciendo que fn mayúscula de a menos f de a están a distancia menor que epsilon tercios. Ese fue el primer elemento que yo tomé acá, que lo tomé a distancia epsilon tercios. Esta que está acá, esta morada, esta naranja que está aquí. Aquí hay epsilon tercios y ahí se me mete este fn de a, que es el verde. Bueno, ahora, como f sub n es continuo en a, existe un delta, tal que si x está en el dominio a distancia menor delta de a, entonces la imagen de fn de x con fn de a es menor que epsilon tercios. O sea, este fue el fn que yo tomé acá, muy cercano de f de a, o sea, esta distancia que es pequeña, siempre y cuando yo esté en alguna vecindad acá de a con un radio delta. Eso lo garantiza la continuidad de fn. Bueno, listo. Entonces pasa esto. Ahora, ¿qué pasa si yo tomo un x cualquiera que esté en esa vecindad o en esa bola concentrada y radio delta? Entonces, yo necesito ver que la función f tiene sus imágenes suficientemente cercanas a distancia menor que epsilon. Entonces, yo lo que hice fue una desigualdad triangular, porque yo dije, vean, f de n, perdón, f sub x de f sub n de x no están muy lejos, ellos están a una distancia máxima de epsilon tercios. El fn de x del fn de a tampoco están lejos por la continuidad, ellos están a una distancia menor que epsilon tercios. Y fn de a, que fue el primero que yo tomé, no está muy lejos de f de a, también están a distancia máxima epsilon tercios. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice aquí? Sumé y resté fn de x, sumé y resté fn de a. Y uso desigualdad triangular. Entonces esto es menor o igual que este valor absoluto, más este valor absoluto, más este valor absoluto. Cada uno de ellos es menor que epsilon tercios y la suma de epsilon. O sea que para todos los elementos de la bola con centro en A y radio de X, su imagen está a distancia de la imagen de A menor que epsilon. Eso quiere decir que la función límite, que es la f, es continua en A. Entonces aquí está analítico y aquí está más o menos lo que intentamos hacer de forma geométrica. ¿Qué tal, muchachos? ¿Bien? Sí, pero muy claro todo. Ok, gracias, Alejandro. Fíjense lo hábil que uno, digamos, la habilidad que hay que tomar con los cuantificadores. Existe un n para todos los x. Entonces, fíjense que puedo tomar, por ejemplo, en particular xa. De hecho, aquí esto lo tengo para todo n mayor o igual que n. Entonces, yo fijé una de esas sucesiones. Aquí uno puede analizar por qué necesito la continuidad en todas las funciones. Al final, yo solo usé una. Bueno, porque yo no sé quién, o sea, dado el epsilon, existe un n, pero ese n puede ser muy grande. Digamos, si yo tomo epsilon igual a un medio, el n mayúscula puede ser 10. Entonces, como yo tomé n igual a n, yo necesito que la décima función sea continua. Pero si tomo epsilon igual a un 10, a un cienavo, entonces el n, que va a depender del epsilon, puede ser más grande, puede ser n igual a 500. Entonces necesito que la función número 500 sea continua en A. De pronto uno puede analizar, bueno, pero al final no necesito que todas las funciones sean continuas. Se me acaba de ocurrir algo y les dejo esto como tarea. ¿Qué tal si solo exigimos, lo siguiente? Perdón, ya. ¿Qué tal si exigimos que las sucesiones converjan uniformemente a f y que exista una subsucesión tal que f sub nk es continua en A? Entonces podemos concluir que f es continua en A. Entonces, ¿qué dicen? ¿Será que eso será suficiente? Pues sí, eso es lo que usted tiene ahí. Usted solamente necesitó encontrar un n para el cual esa función f sub n fuese continua en ese punto, y ahí trabajó ya lo demás. Exacto, muy bien, Y eso José. se garantiza por esa subsucesión convergente. Bueno, que tenga esa propiedad, quiero decir.
Eso, muy bien, José, gracias. Exactamente, entonces yo necesité la continuidad de esta n, entonces simplemente aquí no tomaría n, sino que tomaría n mayor o igual, bueno, n mayor o igual que n y que fuera uno de esos n sub k, que tiene que existir porque recuerden que los n sub k convergen a infinito, entonces yo encuentro un n sub k mucho más grande que n y con esa función analizo, hago la prueba. Entonces es la misma prueba, pero entonces ya no quedó de tarea, quedó como una observación simplemente. Eh, bueno, claro que si yo quiero analizar la continuidad de f en todos los puntos de su dominio, yo necesitaría para cada punto una subsucesión que fueran continuas y eso ya es demasiado engorroso. Entonces, más bien, ahí sí yo pediría que todas las funciones f sub n sean continuas en todos los puntos y entonces como consecuencia el límite sería continuo en todos sus puntos. Bueno, la primera observación que podemos hacer es que el primer ejemplo que analizamos, que era la función, la asociación de funciones x a la n, que sabemos que converge la función que vale 0 entre 0 y 1 sin incluir el 1 y 1 cuando x vale 1, pues yo sé que la convergencia es puntual, pero la convergencia no es uniforme. ¿Y por qué no es uniforme? Pues porque el límite no es continuo. El teorema anterior nos dice, si todas las de acá son continuas, la de aquí debió ser continua. Entonces, aquí es donde quiero que empiecen a entender que cuando analizo convergencia de funciones, de sucesiones de funciones, no hay una forma única de hablar de convergencia. Tenemos por lo menos dos nociones. Una, la convergencia puntual, donde estas sucesiones convergen. O sea, convergen, aquí hay convergencia, pero es puntual. Y convergen a una función f. Y si estoy analizando una convergencia uniforme, pues esta sucesión de funciones no converge. O sea, es como si ella... es como cuando yo tomo, por ejemplo, los números de la forma 1 sobre n, o la sucesión 1 sobre n, en el conjunto 0,1, abierto. Entonces, esta sucesión está aquí, sí está ahí. ¿Converge? No, no converge. Ustedes pueden decir, no, profe, es que converge a cero, sí, pero el cero no existe en este universo. Entonces, simplemente no converge. Tienen que empezar a tener la mente un poquito más amplia. Yo, en realidad, lo que pasa por mi cabeza es que yo tengo una sucesión de funciones en un conjunto. En este caso, las funciones. El conjunto de funciones continuas en 0, 1. Entonces, simplemente esta sucesión f sub n no es convergente en ese espacio. ¿Sí? Ahora, si yo digo, bueno, no pensemos eso como en el espacio de funciones continuas, sino pensémoslo en el espacio de todas las funciones. Si recuerdo un poquito, eh, bueno, el conjunto de todas las funciones que van de 0 a 1 en R. Simplemente la condición de ser función. Entonces, ahí, en este espacio, f sub n converge. Es una solución convergente. ¿Entienden la diferencia, muchachos, de lo que estoy diciendo? ¿Aló? Estar aquí en el pendiente en el chat. Bueno, voy a continuar. ¿Alguien que me dé alguna señal de vida? No sé si se me cayó el internet o algo así. No, profe, estamos escuchando. Ah, ok, gracias Alejandro. Sí, entonces luego de pronto ahondo un poco en esas ideas. Pero lo mismo, o sea, si yo les digo 1 sobre n, cuando n está en los naturales, es una sucesión en el intervalo 0, 1, entonces esta sucesión es de Cauchy, pero no converge. ¿Y por qué no converge? Pues porque es que aquí no existe el 0. ¿A dónde converge? O sea, no hay ningún número entre 0 y 1 al cual ella converge. Pero si yo cambio esto por los números reales, entonces ahora la sucesión sí converge. Entonces es algo un poquito similar a lo que estoy diciendo, por supuesto en el espacio de funciones es un poco más
complejo y hay muchas situaciones más, pero es como para que se hagan una idea de lo que está pasando. Bueno, entonces repito, la asociación de funciones x a la n converge puntualmente a esta función f, pero no converge uniformemente ni a esta f ni a ninguna otra. ¿Listo? Bueno, y ahora viene esta pregunta interesante. Si analizo el otro ejemplo, que son las funciones x a la n por 1 menos x a la n, y la función f es la función constante 0, entonces yo sé que fn converge puntualmente a f, ya lo hicimos. La pregunta es si la convergencia es puntual. Ya el teorema anterior no me permite solucionar la pregunta. Aquí lo solucioné pues porque esta función no era continua. Pues como no es continua, pues la convergencia no puede ser uniforme. Pero resulta que aquí el límite sí es continuo, entonces ya el teorema, o sea, no quiere decir que ya entonces sí, la convergencia sí es uniforme porque esta es continua, no. Lo que estoy diciendo es que el teorema no me permite solucionar la situación. Entonces, analicemos qué es lo que significa la convergencia uniforme. La convergencia uniforme significa que para todo epsilon existe un natural, tal que para ese natural, a partir de ese instante, en todos los números x, en todos los elementos del dominio, las sucesiones, perdón, las imágenes de x están cercanas a f de x, ¿vale? Cercanas en una ventana de vecindad de radio epsilon. Entonces, veamos qué pasa. La función límite es esta función nula, que es la verde, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que si yo pongo una ventana de radio epsilon, entonces yo simplemente tomé epsilon arriba de f, epsilon abajo de f. O sea, aquí tengo f más epsilon y aquí tengo f menos epsilon. Entonces, si yo analizo eso, lo que dice aquí arriba es que a partir de algún momento, a partir de un n mayúscula, y para todos los X, las imágenes están cercanas. Es decir, que las gráficas de las funciones f sub n tienen que estar en esta banda. Entonces, lo que debería suceder es que las f sub n deberían comportarse así. Recuerden que estas funciones arrancan en 0 y terminan en 0. Entonces, las gráficas deberían ser así. Pero ya vemos que eso no sucede porque las gráficas las analizamos y ellas hacían esto. Entonces, esta parte que está aquí, que se salió de esta banda, esto que está aquí me dice, vea, la convergencia no es uniforme. Y eso pasa para todas las funciones. Ustedes pueden decir, no, profe, pero es que tome un n más grande, vea. Aquí no se ve, pero aquí estoy tomando un n más grande. Entonces vean que la función, es que no se ve la roja, pero la función roja, bueno, la función roja viene aquí muy, muy, muy cercana a 0, por supuesto que está en esta banda. Ella viene muy cercana a 0, pero en algún momento crece para alcanzar el máximo y vuelve y baja. Entonces, este pedacito que se me sale de esta banda, ¿sí? Este pedacito que está acá me dice, vea, la convergencia no es uniforme. Entonces, por supuesto, esto es como una intuición geométrica de lo que está pasando. Necesitamos probarlo de forma analítica. Entonces, vamos a probarlo de forma analítica. Entonces, la intuición me dice, vea, la convergencia no es uniforme. La respuesta a esta pregunta es no. Entonces, si yo voy a mostrar que la convergencia no es uniforme, tengo que demostrar la negación. Entonces, vamos a negar la definición de convergencia uniforme. Entonces, vamos a negar que para todo epsilon existe un n natural, tal que para todo x y para todo n mayor o igual que n, el valor absoluto de fnx menos fx es menor que epsilon. Bueno, creo que ustedes ya tienen mucha experiencia negando proposiciones, entonces simplemente... bueno, Joan hizo una pregunta hace 5 minutos, ahora me devuelvo, Joan, disculpa que no vi el chat. Neguemos, entonces, negar para todo, eso no existe, negar un existe es para todo, negar para todo eso no existe, negar para todo eso no existe, y que esta desigualdad sea menor estricta, se convierte en un mayor igual. Es decir, la negación de converger uniformemente sería que para algún epsilon en particular, no importa el n mayúscula que yo escoja, yo puedo encontrar tanto un punto en el dominio como un n sub 0 mayor o igual que ese n, tal que las imágenes para ese que sub 0 por medio de la función fn y de la función límite no están cercanas, están a una distancia mayor o igual que epsilon. Entonces, esta es la negación. Bueno, antes de continuar, John, ¿qué no entendiste? No importa, yo me devuelvo, no hay problema.
No era la parte donde habías puesto lo de las funciones, que usted dijo que después lo abordamos de mejor manera. Ah, ya, cuando uno trabaja en el espacio de funciones. Sí, luego vamos a abordar eso, tal vez en la última clase, con un poquito más de detalle, pero digamos que eso es como la puerta o lo primero que uno empieza a observar cuando está en el mundo de las funciones, que digamos matemáticamente lo que se llama el análisis funcional. Esto aquí se llama análisis real, de hecho así se llama el libro, ¿sí? Porque estamos haciendo análisis sobre los números reales. Cuando hagan este mismo tipo de teoría sobre un conjunto de funciones, eso se llama análisis funcional. Pero vale la pena desde ahora empezar a tener la mente un poquito más abierta. Bueno, entonces, continuamos. Esta es la negación de la continuidad uniforme. Entonces, si yo estoy diciendo que f sub n no converge uniformemente a f, yo tengo que, o sea, la parte gráfica nos dio la idea, pero yo tengo que encontrar un epsilon de tal forma de que para todo n natural yo encuentro un n0 natural más grande, bueno, mayor o igual, y un punto en el dominio, uno, necesito solo uno, tal que las imágenes entre f de x sub 0 y fn de x, aquí es fn sub 0, y fn sub 0 de x sub 0, pues esas imágenes no están cercanas, es decir, están separadas por una distancia mayor o igual que epsilon. Recuerden que ese epsilon está fijo, ¿no? Porque es para algún epsilon. Eso quiere decir que no puede haber convergencia. Bueno, vamos a ver. Entonces, apoyémonos aquí en el gráfico a ver qué es lo que está pasando. Fíjense que yo logro ver que cuando la función viene creciendo muy lento y luego le toca crecer rápido para alcanzar el máximo, ese máximo está en 0,25. ¿Sí? Pues eso lo estoy observando de las gráficas. Aquí una recomendación o un consejo, muchachos, cuando estén analizando convergencia de funciones, grafiquen. La gráfica siempre le ayudan a uno a observar cosas. Sí, por supuesto, la gráfica no es la solución, no es la demostración, pero por lo menos les puede dar intuición de qué es lo que está pasando. Entonces, repito, cuando yo les decía que la convergencia no era uniforme, era porque la gráfica se salía de esta banda. Entonces, toda esta parte está violando la convergencia uniforme. En particular, este punto que es donde alcanza el máximo. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué la función se sale de la banda? Bueno, porque ella tiene que ir hacia su máximo y ahí, o sea, por culpa de este punto, es que aparecen todos estos y ahí es donde se viola la convergencia uniforme. Entonces, el punto que yo estoy intentando encontrar, pues puede ser este como puede ser otro, pero voy a intentar que sea este donde la función alcance su máximo. Aquí tengo las dos gráficas, una f sub n y otra con un n mucho más grande y le pasa lo mismo, la función viene aquí por dentro de la banda, pero como tiene que subir, alcanzar su máximo, entonces ahí es donde se viola esta regla. No quiere decir que cada vez que la función tenga un máximo, entonces se viole la convergencia uniforme. Aquí se viola es porque el máximo está por fuera de esta banda. Y eso me lleva a mi segunda intuición. Cuando yo escoja mi epsilon, voy a escoger un epsilon por debajo de 0,25. Porque si mi epsilon es grande, pues vean que todas las gráficas están ahí adentro. Ah, bueno, me voy a devolver al otro dibujo. Acá. Si yo tomo un epsilon grande, pues todas las gráficas están dentro de la banda. Entonces, la gracia de encontrar un epsilon adecuado va a ser un epsilon que me deje por fuera a los máximos. Entonces, voy a tomar epsilon como un décimo. Esto es 0,1. 0,1 es más pequeño que 0,25. Entonces, como que ya tengo una idea de quién es el epsilon y ya tengo una idea de dónde encontrar el x sub 0. Ojo que no estoy necesitando el mismo x sub 0 para todas las funciones. Porque fíjense que aquí este x sub 0 funciona para esta función, pero acá el máximo se alcanza en otro lado, entonces me toca otro x sub 0. Pero es que aquí no dice que es el mismo x sub 0 para todos los n's. Dice, existe un x sub 0 y existe un n0 tal que tal cosa. O sea, este x0 podría depender de n0 o el n0 incluso depender del x0. Aquí simplemente existe uno de cada uno
y para esa escogencia en particular tengo que satisfacer esta desigualdad. Bueno, entonces gráficamente yo creo que ya lo solucioné. Es decir, gráficamente tomo epsilon como un décimo, tomo el x sub 0 como el punto donde se alcanza el máximo de la función y la distancia entre este valor y 0, que es el límite, pues esa distancia es mucho más grande que un décimo. Entonces, al menos creo que geométricamente lo he solucionado. Vamos a hacerlo de forma analítica. Entonces, sea epsilon igual a un décimo y un n natural mayúscula arbitrario. Ahora, ¿por qué arbitrario? Porque aquí para todo existe un epsilon, tal que para todo n, bla, bla, bla. Entonces, voy en esta parte. Entonces, existe un epsilon, que es un décimo, tomamos un n arbitrario, y tengo que garantizar la existencia de un n sub 0 mayor o igual a n mayúscula. Entonces voy a tomar el mismo n mayúscula. ¿Listo? Entonces ya voy aquí. Voy en este y este. Para todo epsilon, que tome un décimo, y un n arbitrario mayúscula, existe un n0, entonces el n0 es el mismo n mayúscula. De pronto pueden tomar, por ejemplo, n0 como 2 veces n, o n0 igual a n más 1, bueno, cualquiera. En este caso funciona cualquiera, pero la idea es que existe uno, y tengo que garantizar que sea mayor o igual que este n arbitrario. Y tengo que garantizar la existencia de este n0. Bueno, ya dije que el n0 lo iba a tomar con el máximo. Entonces, determinemos x sub 0, tal que esta función alcanza su máximo. Alcanza su máximo, voy a escribir aquí, en x sub 0. O sea, para que quede claro de dónde sacó la relación entre la función, el máximo y el x0. Bueno, ustedes saben de cálculo 1 que si uno quiere encontrar un máximo, entonces uno deriva. Entonces aquí hice la derivada la evalúo en 0. Disculpen, la igualo a 0. Y una vez que la igualo a 0 y aquí factorizo, llego a dos posibilidades. La primera es que la derivada vale 0 en 0, o en la 1 sobre la raíz n sub 0 del número 2. O si lo quieren escribir de esta forma, 2 a la menos 1 sobre n sub 0. Claro, si yo miro las gráficas, aquí la derivada vale 0. Fíjense que la función, si la miro así, ella decrece, pero decrece con tangente horizontal. Y entonces este es un punto crítico, pero este no es el que me interesa, a mí me interesa este. Este es el otro punto crítico, el otro punto donde la tangente es horizontal. Entonces, pues ese es mi x sub 0. Y vamos a tomar x sub 0 como este otro valor, el otro no me interesa. Y lo que quiero garantizar es que esta distancia es mayor que un décimo. Vamos a ver. Simplemente tomo f de n sub 0 evaluado en x sub 0 menos f en x sub 0. Recuerden que f es la función límite, que es la función nula, o sea que esto da 0. Y aquí pues simplemente yo reemplazo, y ahí eso no es difícil de ver, eso da un cuarto. O sea, todo esto da un cuarto, que es 0,25. Y un cuarto es más grande que un décimo, y entonces ya lo probé, y la función no converge uniformemente a f. ¿De dónde salió el un cuarto y el un décimo? Vea que ya lo habíamos visto. 0,25, ese es el valor máximo que alcanza, aquí se alcanza aquí se alcanza acá. Este sería, en este caso, 2 a la menos 1 sobre 3, creo que esta es la función f3, y esta es la función f100, creo, no sé. O sea que este número de acá es 2 a la menos 1 sobre 100. Entonces simplemente yo lo encontré de forma explícita y pues claro, vean, un 25avo es mucho más grande que un décimo. Entonces la convergencia no puede ser uniforme. ¿Qué tal, muchachos? ¿Preguntas, inquietudes? No, pero es muy interesante pues la manera en que uno demuestra pues la negación, ¿no? Sí, Y todo claro. Pues.
Gracias, Alejandro. Sí, muchachos, esto es necesario. O sea, cuando ustedes digan fn no converge a f sub n no converge uniformemente a una función, pues la prueba es garantizar todo esto. O sea, todo esto tienen que hallarlo. Por supuesto, un gráfico, un dibujo nos da la intuición, nos da la idea, pero a veces es bueno convencerse uno completamente de forma analítica. Bueno, interesante que nosotros, digamos, el descontrol lo hicimos con los máximos de la función. Pero ¿qué pasa si los máximos también van yéndose, en este caso, por ejemplo, hacia cero? O sea, si el máximo, o sea, por ejemplo, si la función es así, luego tiene el máximo, pero es más chiquito, luego también tiene el máximo, pero ese máximo es más pequeño, digamos una cosa como así. Entonces, en algún momento las gráficas entran en esta banda y entonces, pues la convergencia sí sería uniforme. Es decir, aquí lo que sucedió es que el máximo para todas las funciones era un cuarto, o sea, un cuarto queda estático. Pero si ese máximo también va convergiendo hacia la función límite, pues entonces eso quiere decir que ahí sí habría convergencia uniforme. Bueno, ese es el caso de este ejemplo. Sí, porque ustedes pueden decir, profesor, pero no ha hecho ni un solo ejemplo de una asociación de funciones que sí converge uniformemente. Bueno, vamos a analizar estas funciones. Seno de nx sobre n. ¿Listo? Y vamos a definir la función límite como la función nula, la función constante cero. Analicemos algunas gráficas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la función seno de x, que es esta, que es cuando n vale 1. Ahí me queda seno de 1 por x sobre 1, o sea, me queda la función seno de x. Cuando n vale 2 es esta función que está aquí. Fíjense que esta función empieza a oscilar más rápido porque este n acá en el argumento hace que los periodos de la función trigonométrica sean más cortos, entonces la oscilación es más rápida. Pero este n que está dividiendo acá hace que la amplitud de la onda sea más pequeña, o sea que esta f2 oscila más rápido, pero también la amplitud se disminuye, pero la función, digamos, crece menos. F3 sería seno de 3 por x sobre 3, entonces lo mismo, el 3 hace que la tercera función oscile más, que sería esta, oscila más que las dos anteriores, pero también el crecimiento es más pequeño, ¿ve? Que la primera función crecía hasta 1, la segunda crece hasta 1 medio, y bueno, y así sucesivamente. Si yo quiero ver más gráficas, pues vean, aquí ya, lo que pasa es que ya, como hice todas del mismo color, aquí ya no diferencio quién es quién. Pero aquí está F1, F2, F3 está por acá, F4 está por acá. Y si quiero graficar solo una de ellas, por ejemplo, la función 50, o sea, esto sería seno de 50x sobre 50, pues fíjense que la oscilación es mucha, o sea, ella oscila muchísimo, muchísimo, oscila mucho. Eh, pero pues también la amplitud es muy pequeñita, esto está muy alejado de uno. Entonces, ahí más o menos uno intuye que en el límite se va a quedar la función nula. Y ojo porque acá esto es para, el dominio es todo lo real, no estoy analizando esto de forma acotada. Entonces, primero analicemos la convergencia puntual. Te digo, puntualmente, recuerden que puntualmente es, yo fijo un X, a ver, vamos a hacerlo aquí. Fijemos X acá. Entonces yo miro, la imagen en 1 está aquí, luego la imagen en 2 está por acá, la imagen en 3 está por aquí, la imagen en 4 está por acá. Fíjense que ella está oscilando, no, la sucesión no es monótona, de aquí salto acá, de aquí salto acá, luego salto acá, luego creo que pasa arriba, bueno. Pero ella sí va convergiendo a cero, que es lo que me interesa, o sea, cada vez estoy más cercana de cero. Lo que pasa es que la convergencia no es monótona. Pero fijando un X, tomando un X fijo, yo sé, estos son trucos viejos de cálculo 1, que seno de nx sobre n está entre menos 1 sobre n y 1 sobre n. Claro, porque es que el seno está entre menos 1 y 1. No importa que tenga este n adentro, porque esto lo único que manipula es el periodo de la función, pero no la amplitud. O sea que esta función está entre menos 1 y 1. Y si divido por n, pues está entre menos 1 sobre n y 1 sobre n. Cuando tomo límite, cuando n tiende a infinito, ustedes saben que estos extremos se van para cero.
Entonces, por teorema de intercalación, esta función que está en el medio converge a cero. O sea que puntualmente, o sea, cada vez que yo tomo un x fijo, la sucesión converge a cero. O sea que la función puntualmente converge a la función nula, que es lo que más o menos me observan las gráficas. Ahora lo que yo quiero ver es que la convergencia es uniforme, ¿sí? Ahora, ¿qué es uniforme? También lo veo intuitivo, porque fíjense que si yo tomo una ventana aquí de radio epsilon, ¿cierto? Entonces simplemente la amplitud, si es muy pequeña, entonces a partir de aquí todas las gráficas quedan en esta banda, todas quedan atrapadas. O sea, recuerden cuando analizábamos convergencia de función, de sucesiones de números reales. Entonces, yo tengo una sucesión a sub n, ¿cierto? Digamos aquí a sub 1, sub 2, por aquí a sub 3, por aquí a sub 4. Y si converge a A es porque yo hago una bola de radio epsilon y a partir de un momento aquí queda atrapada toda la sucesión. Aquí quedan todos los AN para todo n mayor o igual de algún cierto n. Es decir, a partir de un n mayúscula, a partir de ese índice, toda la sucesión queda aquí atrapada. Aquí está pasando exactamente lo mismo en la convergencia uniforme. ¿Qué quiere decir que pasa exactamente lo mismo? Pues que yo sé que el límite de la función nula, entonces, yo borré aquí, perdón. Yo sé que el límite es la función nula, entonces ¿yo qué hago? Pues dibujo la función nula, hago una banda de radio epsilon y a partir de cierto instante todas las gráficas deben quedar aquí atrapadas. Es exactamente el mismo análisis que hacíamos para los puntos y eso es lo que significa la convergencia uniforme. Bueno, aquí se ve, pues porque la amplitud, que era lo mismo que pasaba en el ejemplo anterior, los máximos de las funciones se están yendo hacia cero. Entonces, eso es suficiente. Entonces, vamos a probar la convergencia uniforme. Pero es el mismo truco que hice ahorita para la convergencia puntual. Entonces, dado un epsilon cualquiera, yo sé que existe un n natural tal que 1 sobre n es menor que epsilon. Y aquí la clave es que ese n está dependiendo solo de epsilon. Si tomo un x y n mayor que n arbitrarios, o sea, para todo x real y para todo natural mayor o igual que n mayúscula, esta distancia, o sea, la distancia de las imágenes, recuerden que esta es la función nula, sería solamente seno de nx sobre n. Yo sé que eso es menor o igual que 1 sobre n, ¿sí? Porque este número es menor o igual que 1. 1 sobre n es menor que 1 sobre n mayúscula, porque recuerden que n es mayor o igual que n. De hecho, aquí es menor o igual. Pero 1 sobre n es menor estricto que epsilon. Entonces ahí ya lo tengo. Para todo epsilon, existe un n natural que depende solamente de epsilon, tal que para todo x y para todo n mayor o igual que n, esta distancia es menor que epsilon. Ahí está la convergencia uniforme. Bueno, entonces ahí ya tenemos un ejemplo de una sucesión de funciones que convergen de manera uniforme a una función. Bueno, vamos a analizar esta definición. Vamos a decir que vamos a tener una sucesión de funciones y una función f, todas definidas sobre x. Vamos a decir que f sub n converge monótonamente a una función f si para todo x en x la sucesión puntual pues es monótona y converge obviamente a f de x. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el primer ejemplo que hicimos, yo puedo decir que la sucesión converge monótonamente, porque fíjense que yo fijo x y la sucesión de puntos es monótona, en este caso decreciente. Y eso pasa en todos lados. O sea, si paro el x acá, pues también pasa lo mismo. Si estoy en x por acá, pasa lo mismo. La sucesión de puntos es monótona. Aquí no pasa eso, ¿no? Porque, por ejemplo, fijemos un x aquí. Entonces, la función 1 está acá y luego crece. Y luego ya decrece. Entonces, digamos que este primer movimiento no dice que sea monótono. O sea, para este x la sucesión es monótona. Si me paro un x por acá, aquí sí es monótona. Es este, y luego sigue por acá. Pero pues en un x por este lado ya no es monótono. Pero si pasa para todos los x, entonces yo digo que la convergencia es monótona. O sea,
Fn converge monótonamente, pues si para cada punto la sucesión de puntos es monótona y pues converge obviamente. Aquí una primera observación. Si Fn converge a F de forma monótona, entonces para cualquier X y para cualquier N, pues Xn más 1 está más cerca del límite de lo que está Fn. ¿Sí? Porque la convergencia es monótona. Entonces esta distancia entre Fn más 1 y f de x, que es el límite, es menor o igual que entre Fn de x y f de x. Repito, porque es monótona. Entonces si aquí está el límite, y por aquí está Fn de x, pues se supone que Fn más 1 está más cercano, ¿no? Porque es monótono, digamos en este caso decreciente. Entonces, esta distancia, que sería este valor absoluto, pues es mayor o igual que esta otra distancia, que sería el otro valor absoluto. Bueno, entonces tenemos este teorema, que se llama el teorema de Dini. Dice que si yo tengo funciones continuas y tengo una convergencia monótona, puntual, y el dominio de la función es compacto, entonces la convergencia se convierte en una convergencia uniforme. ¿Por qué este teorema no aplica en mi primer ejemplo? Veamos mi primer ejemplo. A ver, este. ¿La convergencia es monótona? Sí, es monótona, siempre. O sea, los puntos van convergiendo de manera monótona. Aquí es constante, por supuesto las constantes son monótonas. Aquí también es constante, por supuesto las constantes son monótonas. Cada función de estas es continua. Es x a la n, o sea, es desde clase C infinito. ¿Y por qué no puedo decir que la convergencia es uniforme? De hecho, ya demostramos que la convergencia no es uniforme. ¿Por qué este teorema, el teorema de Dini, no aplica en ese primer ejemplo? A ver, tómense un minuto para leer. A ver qué está pasando. Porque no, F no es continua, ¿no? Exactamente, gracias, Joan. Claro, aquí tengo una hipótesis y es que sí, la función fn converge, digamos, puntual y monótonamente a f, pero f no es continua. Si el límite es continuo, entonces eso más la compacidad del dominio me va a garantizar la convergencia uniforme. Muy bien, Joan. Bueno, entonces la prueba es, realmente, la prueba no es complicada, de hecho es sencilla, me parece una prueba muy bonita de hecho. Y esta estrategia de prueba tal vez sirva para algunos ejercicios. Bueno, dado un epsilon, vamos a mostrar que la convergencia es uniforme, ¿no? Entonces tomamos un epsilon cualquiera y yo necesito garantizar que a partir de cierto n, voy a hacer aquí un dibujo de qué es lo que estoy esperando. Supongamos que esta es la función f, ¿cierto? Entonces, yo tomo aquí f más epsilon y f menos epsilon. Entonces, lo que dice la continuidad uniforme es que a partir de un n mayúscula, para todos los índices mayores o iguales que n, las gráficas quedan aquí atrapadas. O sea, todas las fn quedan en esta banda. ¿Sí? Porque para cualquier punto la distancia no excede epsilon. O sea, está o epsilon arriba de f de x o epsilon abajo de f de x. Entonces al final pues toda la gráfica queda aquí atrapada entre esta banda, que sería f más epsilon y f menos epsilon. Entonces, si yo quisiera mostrar que eso no pasa, o sea, como decir, uy, no, pero venga, la convergencia no es uniforme, entonces lo que debe suceder es lo que nos pasó en el otro ejemplo. Y es que por aquí la gráfica, ¡prum!, se salió. Entonces sería esta una fm, digamos. Entonces vamos a analizar el dominio donde eso pasa. Este conjunto lo vamos a llamar xm mayúsculo. Entonces vamos a mirar en qué partes del dominio es que se está saliendo la función de esa banda. ¿Listo? Entonces esa es la estrategia de esta demostración. Entonces, dado un x cualquiera, definamos para cada n natural el conjunto. Ah, muchachos, ustedes me están escuchando, ¿cierto? Sí, profe. Es que el computador donde yo pongo a grabar, se me olvidó conectarlo a la energía y se descargó. Pero bueno, creo que la sesión se sigue grabando.
Bueno, entonces retomemos. Dada una epsilon cualquiera, voy a definir para cada n el conjunto de puntos del dominio donde las imágenes se salen de esa banda. O sea, la idea es como que la distancia de Fn a f de x es mayor o igual que epsilon. O sea, que fue lo que yo dibujé acá. O sea, este pedacito se salió en este conjunto. ¿Listo? Entonces, la primera afirmación es que ese conjunto es compacto. Eso no tengo escrito aquí porque ¿alguien tiene alguna idea de por qué ese conjunto es compacto? Eh, Ahí no se tiene que tener en cuenta las implicaciones para que sea compacto, porque si es acotado y monótono y acotado es compacto, ¿no? ¿Dijiste monótono, Joan? Pro- Joan, es que no te entendí. ¿Dijiste monótono? sí, profe, mm, Adelante, Alejandra. yo creo porque eso, como es monótona y pues f de n tiende a f de x, pues cada vez que hagamos, digamos, las diferencias de f de n con f de x, cada vez pues si tomamos un n mayor, pues eso va haciendo más chiquito, ¿no? Entonces, pues digamos que nuestra cota superior va a ser esa primera diferencia que hagamos y cada una de ellas va siendo más chiquitos hasta llegar a la cota inferior que va a ser epsilon. Entonces yo creo que por ese, digamos, por ese argumento estaría acotado. Bueno, más o menos, pero aquí la compacidad no depende de la monotonicidad porque yo fijo n y para ese n fijo, tomamos n igual a 10. Entonces tomo x10 será los puntos en el dominio tal que la imagen por medio de la décima función de x menos f de x es mayor o igual que epsilon. O sea, que ahí la monotonicidad, o sea, cuando tomo n fijo, la monotonicidad pues se estanca. Pero bueno, más o menos tienes una Profesor, idea, Alejandro. Adelante, pues. yo tengo una idea. Uno, pues podría considerarlo por el criterio de si tenemos una sucesión de elementos en ese conjunto que converjan, entonces el valor al cual converge tiene que pertenecer al conjunto, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, uno considera en principio esa sucesión como es una sucesión en X y X es compacto, entonces el límite pertenece a X, por lo menos, ¿no? Sí. Y luego habría que ver que satisface la, la desigualdad ahí, con el valor absoluto. Entonces, lo que uno hace ahí luego puede argumentar por contradicción. Y luego, como es un valor límite, uno podría encontrar una f sub n que se saliera, o sea, que no cumpliera la propiedad, pero eso sería falso porque estamos considerando esos x sub n, esos en la sucesión que satisfacen eso. Creo que más o menos por ahí está el argumento, no sé si Bueno, me sí, entendieron. por ahí puede ser un argumento, pero ojo que otra vez, ¿no? El n está fijo, ¿no? O sea, tú tendrías que Claro, tomar eso claro, como claro, una sí. sucesión x sub k en el conjunto xn. Bueno, yo les voy a dar un argumento más rápido, pero analicen, digamos, demostraciones más largas o más construidas como la que dio José o como la que está describiendo Alejandro. Un argumento rápido es el siguiente. Vamos a considerar esta función h de r en r, tal que vamos a cambiar las letras para que no nos confundamos con tanto, h de z igual al valor absoluto de z. Y vamos a tomar la función g de r en r como f de n, bueno, aquí, para cada z vamos a definir esto como fn de z menos f de z. Entonces, claramente estas son funciones continuas, ¿todos de acuerdo? Sí, ¿de acuerdo que son funciones continuas, muchachos? Profe, ¿ese FH o no? ¿O quién es F?
F es la función límite. Vale, vale, vale. Sí, recuerden las hipótesis son f sub n converge a f y tanto fn como f son continuos. Entonces, Sí, ahí ya con la hipótesis, sí, es continuas. listo. Entonces, todo esto es continuo. Entonces, vamos a hacer h compuesto g en z. Entonces, h compuesto g sería valor absoluto de fn de z menos f de z, ¿cierto? Que es justamente esta función que está acá. Entonces, simplemente yo voy a observar que xn, y de esta vamos a darle un nombre a esta función, llamémosla, no sé, r de z. Entonces, xn simplemente es r, es la función inversa del intervalo epsilon, más infinito. ¿Por qué aquí cerrado? Bueno, porque aquí puse mayor o igual. ¿Hasta ahí vamos bien, muchachos? Sí. Listo. Entonces, este conjunto que está acá, este conjunto que está aquí es cerrado. Y esta función que está aquí es continua. Entonces, preimagen continua de conjuntos cerrados, ¿qué me dice? Que el conjunto XN es cerrado. Entonces, ya tengo una de las dos propiedades para que un conjunto sea compacto. El teorema de Borel-Lebesgue dice, si el conjunto es cerrado y acotado es compacto. Bueno, es compacto sí, solo si es cerrado y acotado. Ya tenemos que es cerrado. Ahora, XN está contenido en X, pues porque por definición. ¿Sí? Y X es acotado. Entonces el conjunto XN es acotado también. Entonces tengo acotado y cerrado, compacto. ¿Sí, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. Ok. Profe, una pregunta. Dale, Alejandro, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué yo digo que ese intervalo allí de epsilon a infinito, pues yo digo que allí en xn es cerrado? Bueno, son dos cosas. Si este es cerrado, entonces por la continuidad de R y el estar tomando preimagen, este va a ser cerrado. Ahora, la pregunta es, ¿por qué epsilon infinito es cerrado? Bueno, ahí sí tienen que hacer la cuenta, pero pues hagamos un dibujito, a ver. Considerando el complemento, ¿no? El complemento abierto. Bueno, también eso, gracias. Sí, esa es una buena forma. El complemento de este conjunto sería desde menos infinito hasta epsilon abierto. Entonces, pues este es un intervalo abierto. Entonces, recuerden que los abiertos, simplemente si hago uniones de bolas, o sea, unión arbitraria de conjuntos abiertos es abierto, o sea, que si hago una unión de bolas, eh, puedo mostrar que es abierto, que es menos infinito. Entonces yo puedo hacer, no sé, digamos puedo hacer esta unión, la unión de los menos n menos 1, menos n, unido 0, bueno, de pronto aquí me toca unido, menos 1, epsilon. Entonces fíjense que ahí tengo una unión de bolas, ¿sí? Y esto es, la bola son abiertas, entonces la unión de abiertos arbitraria es abierta. Bueno, pero digamos ese tipo de cosas ustedes sí deberían tener con un poquito más de solvencia, ¿no? O sea, cuando uno maneja conjuntos, saber cuándo es cerrado, cuándo es acotado. Los intervalos, cuando uno maneja intervalos con los paréntesis, se llaman abiertos justamente porque son conjuntos abiertos.
y si utiliza estos corcheticos, pues los intervalos se llaman cerrados, justamente porque los conjuntos son cerrados. Entonces, como esto está cerrado acá, bueno, y aquí en infinito no hay problema que sea abierto, porque ahí sí, hasta infinito no, en infinito no hay puntos de acumulación. Entonces, o infinito como tal, no es punto de acumulación. Entonces, este conjunto es cerrado. ¿Mejor, Alejandro? Sí, profe. Sí, Bueno, sí, dale, dale, muchas gracias. bueno, pero fíjense, la forma tan rápida, digamos, yo aquí di mucha vuelta con el valor absoluto, pero simplemente si uno dice, vea, define esta función como esto, es diferencia y composición de funciones continuas, por tanto es continuo. Entonces hago la preimagen del intervalo epsilon infinito y pues estos son todos los puntos cuyas imágenes están en epsilon o son más grandes. Bueno, es justamente lo que dice acá. Entonces, ese conjunto automáticamente queda cerrado. Y todo conjunto cerrado dentro de un compacto es compacto, pues porque simplemente la acotación la gana de forma gratuita. Bueno, voy a borrar esto porque me quedó muy desordenado. Igual para los que después no vean la clase y solamente estén eh, leyendo las notas, pues les queda aquí esto de tarea más bien. Ya ustedes ya tienen un buen argumento. Igual vale la pena si quieren hacer una construcción más compleja, como la que estaba proponiendo José o lo que estaba proponiendo Alejandro. Igual funciona, ¿sí? Bueno, pero es importante la continuidad, muchachos. Así, si yo no tengo, y fíjense que aquí vuelve y juega, la continuidad de f es clave. O sea, no me basta con la continuidad de las fn, sino la continuidad del límite es clave para que estos conjuntos sean compactos. Bueno, entonces vamos a continuar con la prueba. Entonces ya vimos que efectivamente sí, esos conjuntos son compactos. Y otra observación es que el conjunto asociado a la función n más 1 está metido dentro del xn. Y eso lo tengo por la observación que hice ahorita, es decir, fíjense que el xn más 1 está más cerca de f de x de lo que es. La imagen con n más 1 está más cerca del límite de la imagen con n. Entonces, simplemente, pues si este de acá es menor o igual que epsilon, pues estos de aquí automáticamente son menores o iguales que epsilon. Eso lo que me dice es que este conjunto está metido dentro de este conjunto. Entonces, repito, bueno, eso lo garantiza la monotonicidad. Ah, bueno, de hecho aquí lo escribí. Bueno, entonces tengo un montón de conjuntos, todos compactos y encajados. Entonces, ¿qué dice el teorema de encaje de Cantor? El teorema de encaje de Cantor dice, bueno, si usted tiene un conjunto cerrado, compacto, X1, por dentro tiene otro compacto, X2, por dentro tiene otro compacto, X3, por dentro tiene otro compacto, X4. Entonces, en el límite hay un elemento, ¿sí?, que es común a todos. Pero, ojo, porque hay que leer más fino, el teorema del teorema de encaje de Cantor dice, si ninguno de los conjuntos es vacío, porque obviamente si uno es vacío, pues no, a partir de ahí todos son vacíos y no hay nadie en ningún conjunto. Entonces, el conjunto de Cantor dice, el teorema de Cantor dice, si todos los conjuntos son no vacíos, compactos y encajados de esta forma, entonces la intersección es no vacía. Entonces vamos a ver qué pasa si yo tengo un elemento en la intersección. Si yo tengo un elemento en la intersección, lo que estaría diciendo es que la distancia entre fnx y fx es mayor o igual que epsilon, pues para todos los n, porque están todos los conjuntos. Si n tiende a infinito, entonces por la continuidad de fn y el valor absoluto, estaría diciendo que que f de x menos f de x es mayor o igual que 0. O sea que esta cantidad es 0, ¿no? O sea que estoy diciendo que epsilon es no positivo, pero estábamos suponiendo que que epsilon era positivo. O sea, eso me lleva a una contradicción. De hecho, aquí ya está la contradicción, porque si las funciones convergen, no, mentira, no, yo quiero probar que convergen uniformemente. Listo. Entonces, la contradicción está pasando por límite, ¿sí? Porque fn converge a f, ¿sí? Entonces, converge monótonamente. Entonces, en el límite, por la continuidad del valor absoluto, esto converge a f de x, este f de x es el mismo, o sea que esta diferencia converge a 0, esta diferencia converge a esto que es 0, y estaría diciendo que epsilon es no positivo, pero aquí
yo había empezado diciendo que epsilon era positivo. Bueno, entonces, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que no es cierto que todos los conjuntos sean vacíos. Alguno tenía que ser vacío, ¿sí? Entonces, en algún momento, uno de los puntos, alguno de los conjuntos tenía que ser vacío. Entonces, en algún momento, en algún xn, el conjunto para algún n mayúscula, el conjunto xn mayúscula es vacío. Y a partir de ahí, por el encaje, pues todos los otros también son vacíos. Pero si xn es vacío, estaría diciendo que no hay elementos que satisfagan esta desigualdad. O sea que para todos los elementos del dominio, fn de x menos f de x es menor que epsilon. Y ahí tengo la continuidad uniforme. Vamos a analizar bien que tengo la continuidad uniforme. Dado un epsilon arbitrario, ¿sí? Después de mucho trabajar, garanticé la existencia de un n mayúscula, tal que si tengo un n minúscula mayor o igual que ese n mayúscula, entonces para todos los x en x, esta desigualdad se garantiza. Entonces fíjense que ahí, en lo que he remarcado, he garantizado la continuidad uniforme. Entonces, creo que aquí ya queda bastante claro que la conclusión es que Fn converge a U de manera uniforme. Repito, súper, súper importante que esta función aquí fuese continua. Por eso es que el primer ejemplo que vimos aquí, que era una convergencia puntual pero no uniforme, no contradice este teorema. O sea, no hay relación entre ellos. Bueno. Bien, muchachos. Bueno, vamos a analizar. Gracias, Joan. Vamos a analizar cuál es la relación entre la convergencia uniforme y la integración o la integrabilidad de funciones. Entonces, el teorema dice lo siguiente. Si yo tengo una sucesión de funciones definidas sobre un intervalo AB en R, las funciones Fn convergen de manera uniforme a F y todas esas funciones son integrables, entonces la función f es integrable. Entonces fíjense que la continuidad uniforme no solamente preserva la continuidad, sino que preserva la integrabilidad. Es decir, si todas las fn son integrables, el límite también es integrable. Y mejor aún, la integral del límite es el límite de las integrales. Esto que está acá es de las propiedades que uno más quiere tener en análisis, porque fíjense que es como que este límite traspasa el símbolo de integral y lo puedo meter. El límite de las integrales es igual a la integral del límite de las funciones. Pero ojo, esta igualdad de aquí no siempre es cierta. Necesito la continuidad uniforme. O sea, convergencia uniforme, no continuidad uniforme. Necesito la convergencia uniforme. La convergencia puntual no respeta esta igualdad. Ahí les dejo de tarea buscar el contraejemplo. Bueno, ¿cuál es la idea de la prueba? La idea de la prueba es la siguiente. Yo tengo una función f aquí cualquiera, entonces subo un epsilon prima, bajo un epsilon prima, y sé que en esta banda quedan atrapadas las funciones a partir de cierto n mayúsculo. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí arriba, esta fn. Entonces, yo sé que para esta fn, la integrabilidad me dice que yo tengo una partición adecuada, tal que en esa partición yo controlo muy bien la oscilación de esta función fn. Bueno, pues esta que está acá está muy cercana a esta. O sea que la oscilación de f debería también tener, de cierta forma, un control similar al control que tiene esta oscilación. Y si yo logro controlar la oscilación de esta función f en ese intervalo, pues estoy garantizando la integrabilidad de la función f. Esa es la demostración. Vamos a revisar, digamos, cómo se hace eso. Entonces yo tomo un epsilon cualquiera y yo sé que existe un natural tal que a partir de ese n, las funciones fn están atrapadas en un epsilon prima, en una vecindad de radio epsilon prima. Voy a tomar ese epsilon prima como epsilon sobre 4 veces b menos a. Y vamos a tomar n como el n mayúscula. Entonces yo sé que fn es integrable, ¿no? O sea, esta fn que yo estoy tomando acá, voy a tomar, digamos, el caso particular que sea el n mayúscula. Entonces yo sé que esta función es integrable, por tanto existe una partición tal que la suma
de las oscilaciones en cada iésimo intervalo por la longitud de ese intervalo, esa suma es menor, tan pequeña como yo quiera. Yo quiero en este caso que sea más pequeña que epsilon medios. Esto es simplemente por integración, o sea, definición, bueno, uno de esos teoremas donde veíamos las equivalencias para ser integrable. Lo importante es estas oscilaciones están controladas en el sentido de que esta suma es pequeña. Entonces vamos a tomar la misma partición y vamos a analizar qué pasa con el límite, o sea, con la función f, ya no con la función fn. Este w sub i es la oscilación de esta función fn. Entonces vamos a denotar con w, no con omega, sino con w, la oscilación de f en ese iésimo intervalo. Entonces, ¿yo qué sé? Yo sé que f de x menos f de y para dos puntos x y y en ese iésimo intervalo de la partición, yo puedo ver que esa diferencia es controlada. Simplemente hago un truco muy parecido al que hice ahora. Le sumo y le resto fn de x y le sumo y le resto fn de y. Y uso por grupitos la desigualdad triangular. Entonces esto es menor o igual que esta diferencia en valor absoluto más esta diferencia en valor absoluto más esta diferencia en valor absoluto. Esta diferencia es menor que epsilon sobre 4b menos a por la convergencia, porque fíjense que yo aquí tengo esto y esto lo tengo para todos los x, en particular para los que están en el iésimo intervalo, o sea que esto es menor que epsilon sobre 4b menos a. Lo mismo, que esta es la convergencia de Fn convergiendo a F, simplemente esta diferencia es pequeña. Y esto que está acá es la oscilación de la función Fn mayúscula, eso es el W sub i. O sea que esta diferencia es menor o igual que W sub i, y pues tengo que sumar dos veces esto, pero al final esto me da epsilon sobre 2b menos a. O sea, esto igual es pequeño. Bueno, entonces en conclusión, esta oscilación, o sea, la oscilación que puede presentar el límite va a ser menor o igual que la oscilación de la función aproximación más algo que es pequeñito. Entonces, si yo sumo, entonces vamos a hacer la suma de esas oscilaciones del límite, de la función límite, pues simplemente esto es menor o igual que esto. Aquí pues reparto las sumas. Por un lado me queda esto que es menor que epsilon medios, y por otro lado me queda esta suma, pero recuerden que sumar todos estos intervalos, eso da la longitud del intervalo AB, o sea, B menos A, que se va a cancelar con esto, y vuelve y me queda epsilon medios, o sea que esto me queda menor que epsilon. Entonces fíjense que ya lo que me dice es la suma de las oscilaciones de la función f están controladas. O sea, eso es pequeño, o sea que f es integrable. Ahora yo quiero ver es que el límite de las integrales es la integral del límite. Entonces simplemente tengo que analizar qué tan pequeña puede ser esta diferencia. O sea, la integral de las funciones n de la asociación con la integral del límite. Bueno, nosotros ya sabemos por propiedad de integral que esto es menor o igual que la integral del valor absoluto, perdón, de la diferencia, del valor absoluto de la diferencia. Pero vuelve y juega. Es que estas diferencias son pequeñas por la continuidad uniforme. Estas diferencias son menores que epsilon sobre 4b menos a para todos los x del dominio. O sea que esta cantidad que está aquí es menor que epsilon sobre 4b menos a, y esta integral da epsilon cuartas, que es menor que epsilon. O sea que estos números están tan cercanos de este como yo quiera, o sea que estos números convergen a este número. Entonces ahí ya tengo que pasa exactamente esto. Bueno, muchachos, voy a parar la clase aquí porque son las 9 de la mañana. La próxima clase continúa, solamente nos falta analizar cuál es la relación entre la convergencia uniforme y la diferenciabilidad. Y como les digo, de acuerdo al programa del curso que está planteado en la página del departamento, pues aquí acaba el curso. Por supuesto, vamos a hacer otro par de cosas muy interesantes, pero digamos que la reflexión de todo esto es que, digamos, la continuidad, la integrabilidad e incluso la diferenciabilidad, lo vamos a ver en la próxima clase, se logra preservar por continuidad uniforme, más no por convergencia puntual. Convergencia uniforme, perdón, creo que dije continuidad uniforme. Se preserva por convergencia uniforme, más no por convergencia puntual. Y pues, digamos, los contraejemplos en el caso de la convergencia puntual, pues hay que buscarlos. Eso se los va a dejar un poco de tarea, lo dejo explícito en la próxima clase.
Entonces, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Feliz inicio de semana. Retomamos el curso en 2 días. Hasta luego, profe, gracias por la clase. Bueno, ok, hasta luego. Gracias, profe. Bendiciones. Dale, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno.